Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de hoy se va a titular Cambio de paradigma en la ciencia, la relación entre la ciencia y el poder. Es un tema muy ambicioso que difícilmente vamos a poder desarrollar con un mínimo de profundidad en nuestro formato de vídeos cortos, pero vamos a apuntar un poco lo que serán las líneas maestras de esta reflexión para invitar a cualquier oyente a poder participar, preguntar u opinar y dejar abierto el tema para volver a tocarlo en vídeos ulteriores sin que esto se convierta en conferencias o en vídeos con un formato más largo. Habría que decir que hay dos ramas de la filosofía en las que podríamos circunscribir esta reflexión. Una sería la epistemología, ¿no? Teoría del conocimiento y de la ciencia, y la otra sería la filosofía política, ¿no? Que estudia el poder y sus relaciones sociales y su relación con la sociedad. Cuando hablamos del cambio de paradigma, en vídeos anteriores ya hemos hablado un poco de eso, del cambio de paradigma. En la ciencia no queremos decir que haya cambiado lo que socialmente se admite como ciencia, sino que cada vez hay más voces discordantes acerca de lo que se considera pues racionalidad científica y sobre todo acerca de quién tiene, diríamos, la autoridad moral o intelectual para adjudicar el estatus o la categoría de científico a una determinada manera de hacer ciencia. Naturalmente, cuando hablamos de ciencia, como diría el filósofo Thomas Kuhn, la ciencia es lo que hacen los científicos. Lo primero que tendremos que decir, en primer lugar, es que habría que hablar de ciencias en plural, ¿no? Porque la ciencia no es un ente abstracto, ¿no? Sino que son pues, muchísimas y variadas las ciencias. Pero es cierto que más allá de su enorme variedad, y dividiéndolas básicamente por un lado en deductivas e inductivas y por otro lado las inductivas o experimentales en humanas y naturales, ciencias del hombre y ciencias de la naturaleza, lo cierto es que todo el mundo tiene más o menos asumido que para que considerar que cualquier tipo de saber sea científico debe ajustarse a las reglas del método científico. Y el método científico, tal y como lo entendemos hasta el día de hoy, desde la revolución científica del comienzo de la modernidad, a cargo de Galileo, Copérnico, Kepler, Tycho Brahe y otros, es lo que se ha llamado el método hipotético deductivo de resolución-composición de Galileo. Y ese método tenía, diríamos, como tres pilares básicos. Por un lado, que para hablar de ciencia había que partir de fenómenos observables. No se puede hacer ciencia sobre aquello que está más allá de lo observable. O dicho de otro modo, el primer criterio epistemológico para considerar cualquier juicio como juicio científico o cualquier verdad como verdad científica es que aquello de lo que hablamos sea fenoménicamente observable. El mismo Kant, en el siglo XVIII, en su crítica de la razón pura, utiliza este criterio también para determinar por qué la metafísica no es ciencia, mientras que, por ejemplo, otras disciplinas como la física sí lo es, porque tiene que el contenido o la materia que aporta cualquier juicio científico tiene que partir de un material observable, ¿no? Tiene que ser un contenido del cual tengamos noción por impresión sensible, por impresión de los sentidos. El segundo pilar básico sería pues la verificación empírica o la verificación experimental, la contrastación de lo que se dice por medio de experimentos que demuestren que lo que se está demostrando es verdaderamente cierto. Luego, el tercer pilar que propuso Galileo era la matematización, es decir, aquellas cosas que vamos a explicar científicamente han de ser formulables en términos matemáticos. De hecho, las consecuencias que se derivan de las hipótesis científicas que se proponen para explicar cualquier fenómeno son consecuencias que se enlazan entre ellas por medio de formulaciones matemáticas, lo que se llamó la matematización de lo real, ¿no? No en vano el mismo Galileo decía que la naturaleza era como un gran libro que estaba escrito en un idioma y que no era otro que el de las matemáticas. Bien, dicho lo cual, diríamos, a partir de ahí, cualquier ciencia que se precie, sea la que sea, debe centrarse en esos tres pilares básicos. Cuando esto llega, digamos, al hombre de la calle, al hombre, a la mujer de la calle, el concepto que se tiene en la sociedad de ciencia es aquello que habla de lo que podemos observar por los sentidos y que se puede demostrar por medio de experimentos. Bien, dicho esto, ¿eso quiere decir que el único estatus de racionalidad científica es aquel que el sistema decide que es? Porque, claro,
cuando tú dices, esto habría que analizarlo, como he dicho previamente, comparándolo ciencia por ciencia, ¿no? O poniendo ejemplos de distintas ciencias. Pero cuando tú estudias filosofía de la ciencia y ves cuáles son los requisitos o cuáles son, diríamos, los criterios de la llamada racionalidad científica, observa que aunque los aceptásemos todos o los asumiéramos como punto de partida para considerar cualquier disciplina como científica, eso no significa que aquella a la que se le considera el estatus sea la única que podría detentar dicho estatus. Me refiero al estatus de ciencia o al certificado de ciencia. Pongamos un ejemplo. Vamos a partir de un ejemplo, como decían los romanos, un ejemplo vale más que 100 palabras. La ciencia médica. La medicina, ¿no?, como ciencia prioritaria de la salud, no es la única, pero quizás sea la más importante o una de ellas. Se considera que la medicina científica es aquella que, pues, busca la sanidad o busca la salud del paciente a base de observarlo, hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento. Pero ¿cuál es el concepto, cuál es la categoría de ser humano con la que maneja o se maneja la ciencia médica actual, la llamada científica? Pues el ser humano es, diríamos, su cuerpo, por tanto es su hardware, su mecanismo biológico, todo él reductible exclusivamente a fenómenos bioquímicos y bioeléctricos y atómicos, diríamos, y por tanto el concepto de salud entendido como equilibrio homeostático, que de los griegos, homeostasis es un término griego que parte del biólogo Canon en su libro La sabiduría del cuerpo y quiere decir equilibrio, pues cuando se rompe el equilibrio por cualquier razón, siempre entendida desde el punto de vista exclusivamente orgánico, pues se ha de restablecer con una terapia también exclusivamente orgánica. Es decir, somos un conjunto de complejos químicos, por así decirlo, y cuando estos se desajustan, ya sea a nivel de compuestos de la sangre, ya sea a nivel neuronal, ya sea a nivel hormonal, como lo quieran ustedes ver, pues eso se ajusta y se ajusta siempre de la misma manera, también con química, o dicho de otro modo, con farmacología. Esto, como dicen muchos médicos que son exactamente iguales de médicos y exactamente iguales de científicos que los de la llamada medicina científica, parte de un supuesto que nadie cuestiona, a saber, que el hombre es solamente cuerpo o que el hombre es solamente cerebro, pero cerebro totalmente desconectado de la mente. Entonces, cualquier otro concepto más holístico del ser humano, que por tanto tendría que ser entendido o tendría que ser, digamos, aplicado a un concepto más holístico y más global de la salud y de la vida sana, quedan absolutamente despreciados y absolutamente desechados, porque sencillamente, como la mente, la conciencia o cualquier otra dimensión de lo humano no es un fenómeno observable y por tanto, según el método de Galileo, no es, entre comillas, experimentable o demostrable empíricamente, no puede ser considerado científico y por tanto ya se considera pseudocientífico o cuando no incluso metafísico o esotérico. Pero lo cierto es que no es desde fuera que nosotros, los que no somos médicos, podamos tener una opinión filosófica o podamos tener un concepto antropológico determinado y desde ahí hiciéramos una propuesta epistemológica concreta. No. Es que dentro de la misma medicina y dentro de la misma ciencia médica no son pocos los médicos que consideran que esa visión de la medicina reducida a farmacopea es absolutamente reduccionista, porque no está teniendo en cuenta que el ser humano no es exclusivamente su manifestación orgánica, sino que es que no hay ninguna separación entre la mente y el cerebro, ¿no? Como dice el gran Antonio Damasio en El error de Descartes, no podemos interpretar desde una clave dual el ser humano y el tema de la neurología y la neurociencia como una separación entre mente y cerebro, porque no se da esa separación. Por tanto, considera por las mismas no se puede separar el cuerpo humano de la conciencia humana a la hora de entender el ser humano y las razones de la enfermedad y por tanto las razones del supuesto restablecimiento del equilibrio ante dicha enfermedad. Dicho de otro modo, que el poder, el sistema político, decide de antemano qué es lo que se va a considerar científico y entonces eso se da por supuesto y eso se impone. Y es que no tiene la más mínima discusión. De manera que una vez que se acepta ese presupuesto, que es un presupuesto
aparentemente solo epistemológico, pero que también esconde algunos intereses de otro tipo que ya no son científicos, ni filosóficos, ni epistémicos, como intereses políticos o intereses económicos. A partir de esa imposición ya queda asentado un determinado concepto de lo científico y de la racionalidad científica, a partir de lo cual cualquier otra sugerencia, crítica, apertura a otras opiniones, debate de cualquier tipo, poco menos que anatema o herejía, y es considerado y tratado con el mayor de los desprecios. Claro, como los filósofos tienen la mala costumbre de quererse preguntar por absolutamente todo, desde aquí pues lanzamos un poco el cuestionamiento de por qué habría de ser el estatus científico el que el sistema del poder político-económico decide que es. No son pocos los filósofos de la ciencia ni los científicos de las determinadas ramas en particular lo que cuestionan este tipo de cosas. Cuando hablamos de cambio de paradigma queremos decir que pues a lo mejor en la época de Kant y en el siglo XIX, que es el siglo del positivismo, no había ninguna voz discordante al respecto. Por ciencia se entiende lo que se entiende y se acabó lo que se daba y ya no hay más. Pero bueno, en el siglo XX están surgiendo otra serie de cuestionamientos desde muchos sitios y desde muchos frentes que nos llevan un poco a la comprensión de que tal vez sea el comienzo de una cierta disensión y de una cierta contestación al paradigma imperante. Hemos hablado de medicina porque, por ejemplo, no en vano, no es irrelevante que uno de los principales lobbies industriales del planeta sea el farmacéutico. Estamos hablando de una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares cada año. Claro, si queremos abrir la concepción de la medicina a otras particularidades y a otras interpretaciones o a otras comprensiones de lo humano, de la salud y por tanto también de la solución a los problemas de la salud, pues igual a lo mejor resulta que hay otras alternativas a lo que consideramos vida sana que la droga y la farmacopea, pero es que eso sencillamente no se permite ni el debate ni la discusión, es que no se permite. Yo, por ejemplo, cuando le pregunto a amigos que tengo que tanto que dan clases en las facultades de económica como a antiguos alumnos que estudiaron económica, cuando les pregunto, oye, por curiosidad, por cambiar de ciencia, cuando estudiáis vosotros la carrera, ¿se explica el sistema capitalista como un sistema más y como un sistema que históricamente es el que se ha impuesto, pero que hay otras alternativas también que podrían estudiarse, reflexionarse o incluso llevarse a cabo? ¿O se da por hecho que el capitalismo es lo único que existe y a partir de ahí se estudia lo que se llama la ciencia económica? Como podéis imaginar, yo creo que estáis adivinando la respuesta a todo. Obviamente es la segunda. Capitalismo no es una cosa más que se estudia, el capitalismo es el punto de partida y se acabó. Entonces no existe, salvo que tengas a lo mejor la suerte de poderte encontrar en algún momento con, bueno, pues una asignatura que sea historia de la economía y por ahí pueda aparecer algo, ¿no? Pero en el resto de las materias, toda la economía que se da en todas las asignaturas de esa carrera universitaria parten el capitalismo un factum, el punto de partida. Se acabó lo que se daba. No hay ninguna otra reflexión. Claro, pero no son pocas precisamente las voces discordantes dentro de los científicos de la economía, es decir, de los mismos economistas que también plantean que esto es absolutamente discutible, cuando no rotundamente falso. En el caso de España, por ejemplo, tenemos los casos paradigmáticos del economista José Luis San Pedro o Carlos Berzosa, entre otros muchos, que cuestionan mucho este establishment, ¿no? Y así lo podríamos seguir diciendo en otras muchas ciencias. En la física mismo, pues justamente desde la revolución de Galileo en el comienzo de la modernidad, el antiguo biologicismo de Aristóteles y del modelo antiguo dio paso o dio lugar al nuevo mecanicismo, ¿no? Que van a adoptar los nuevos físicos y que apuntalará también la filosofía de Descartes en el siglo XVII y las posteriores. El universo deja de ser considerado como un gran organismo viviente y pasa a ser considerado como una gran máquina. Una máquina que se rige por leyes mecánicas, todas ellas explicables y demostrables matemáticamente. Pero no son pocos los que, un poco al ritmo de los descubrimientos absolutamente asombrosos de la nueva mecánica cuántica, pues que empiezan a poner en cuestión que se pueda aplicar en su rotunda totalidad y en su absoluta extensión a todos los niveles del universo, pues el modelo nuevo, el modelo mecanicista, toda vez que, por ejemplo, las leyes que rigen en el mundo macroatómico no parecen regir en el mundo subatómico.
de la causalidad, el principio de no ubicuidad de la materia, el principio de pues esa proporción tan grande que hay entre la posibilidad de que un electrón pueda aparecer en la órbita del átomo y el que haya un observador observándolo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Todo esto está llevando también al surgimiento de ciertas dudas acerca de, bueno, de si no podríamos hablar de una especie de conciencia dentro del cosmos, ¿no? O de inteligencia, un poco al modo del antiguo Nous de Anaxágoras. En fin, esto da para mucho. Lo que yo quiero decir, y continuaremos porque ya se nos ha acabado el tiempo en vídeos posteriores, es que, bueno, sin desechar, lógicamente, lo que consideramos ciencia a día de hoy, pero tal vez el decir este es el código de racionalidad científica y no cabe ninguna disidencia, ninguna duda, ningún cuestionamiento ni ninguna contestación, pues estaríamos ahí entonces en lo que hemos llamado siempre tradicionalmente el origen de los totalitarismos, ¿no? O el origen de los dogmatismos, o lo que llamaría el gran Feyerabend, ¿no? Totalitarismo epistemológico, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Una democracia epistemológica, no diría Feyerabend, en contra del método. En fin, lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo, pero como ha quedado todo muy en el aire, pues amenazamos con volver a este tema y continuar abriendo un poquito de dudas y de alternativas al pensamiento imperante. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Si os ha gustado, os invito a darle me gusta o a compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo.